¿Puedo donar mi cuerpo sin vida para la investigación médica? El plan de Dios para todas las personas es resucitarlos, llamarlos al final de los tiempos, que salgan de sus sepulcros y darles vida nuevamente. Esto se logra en dos fases principales. La primera resurrección tiene lugar al retorno de Jesucristo y está integrada por los santos, es decir, aquellos que son llamados a la Iglesia de Dios en este momento de la historia. Vea Apocalipsis 20, versículos 4 al 6. Los vueltos a la vida en la primera resurrección serán seres espirituales que tendrán vida eterna y no podrán morir de nuevo, como se nos indica en Apocalipsis 20, versículo 6. Después de un reinado de 1000 años con Cristo, el resto de los muertos también volverá a vivir, como nos dice Apocalipsis 20, versículos 12 y 13, pero no serán inmortales. Este resto de los muertos resucitará a una segunda vida física, donde tendrán la oportunidad de conocer a Dios, recibir su Espíritu Santo y finalmente, si lo desean, heredar la vida eterna en el reino de Dios. Lea esto en Ezequiel 37, versículos 1 al 14. Hablando de esa resurrección física que Dios llevará a cabo, el estado del cadáver de una persona no influye en la capacidad de Dios para resucitarla. Como referencia, tenemos que Apocalipsis 20:12 se refiere a la resurrección de los muertos tragados por el mar, mientras que Ezequiel 37 se refiere a una multitud de personas cuyos restos no son más que huesos secos. Dios puede resucitar a una persona sin importar los cambios en su cuerpo físico tras fallecer. También podemos decir con seguridad que lo que le sucede al cuerpo de una persona después de la muerte no tiene ningún impacto en su salvación. Es necesario señalarlo porque, si bien podemos expresar nuestros deseos sobre nuestros restos mientras aún estamos vivos, realmente no tenemos control sobre lo que sucede después de la muerte. Entonces, ¿es pecado que una persona autorice que su cuerpo sea donado para la investigación después de la muerte? Esto trae a la mesa otro asunto que debemos aclarar. ¿Qué es el pecado? Primera de Juan 3:4 define el pecado como la transgresión de la ley de Dios, pero Pablo también escribe en Romanos 14:23 que todo lo que no proviene de fe es pecado. Esta declaración llega al final de una discusión sobre violar la conciencia de uno mismo al discernir sobre un asunto que no se aborda en la ley de Dios. Es decir que, si voluntariamente hacemos algo que creemos es pecaminoso, entonces es un pecado para nosotros, incluso si esa acción en sí misma no lo es. En Romanos 14, Pablo toca el tema específico de las carnes sacrificadas a los ídolos. En ese momento, algunos miembros de la iglesia concluyeron que era pecado comer carne debido a la posibilidad de que hubiese sido sacrificada a un ídolo sin saberlo. Pablo reconoció que no había un mandato claro en la ley de Dios sobre dicho asunto y alentó a los hermanos a ser pacientes y tolerantes en amor con aquellos que no estuvieran de acuerdo. Sin embargo, esta declaración en el versículo 23, todo lo que no proviene de fe es pecado, nos dice que una persona que creyere pecaminoso comer tal carne, ciertamente estaría pecando, es decir, si actuara en contra de su conciencia. Al creer que era pecado, aunque no lo fuese, se convertía en pecado. Ahora bien, aplicando ese principio a la pregunta de la donación del cuerpo para la investigación médica, esto significa que si la conciencia de una persona está en conflicto y siente que estaría mal donar su cuerpo, entonces sí sería pecado que lo hiciera. De lo contrario, no hay ninguna razón bíblica para concluir que es un pecado donar el cuerpo para dicho propósito. Si desea más información sobre el estado
en que se encuentran quienes han muerto y la maravillosa esperanza de la resurrección, consulte nuestra guía de estudio gratuita. ¿Qué sucede después de la muerte?